relación. Ahora, como les decía, tengo mi planta, tengo entradas y salidas, ¿no? O una entrada y una salida, suponiendo que la ecuación diferencial de mi modelo salga de esta forma, ¿no? Si le saco la transformada de Laplace, ¿cómo quedaría aquí? Transformada de Laplace de la derivada de y, acuérdense que para todos los problemas que vamos a ver, condiciones iniciales son 0. Transformada de Laplace de la derivada de y sería s por i, ¿no? Y para marcar una diferencia también entre esta i que está en el tiempo con la i que voy a escribir aquí, ¿no? Vamos a poner acá que es i de s, ¿no? Para remarcar la diferencia de que esto está en el dominio de Laplace, ¿no? A veces omiten esta s, ¿no? Que i está en función de s, ¿no? Y lo que ponen es más bien la i mayúscula, ¿no? Y a veces ponen los dos. Entonces, esto sería S por I de S igual a B por U de S menos A por I de S. Entonces, el objetivo es la salida en función de la entrada, ¿no? Entonces, acá factorizo I de S y acá tendría S más A igual a B por U de S. Y finalmente ya tendría con esto que I de S es igual a B por U de S entre S más A. ¿No? Esto es lo que queremos lograr. Ahora, la función transferencia es esto de aquí, ¿no? Que en este curso lo abreviamos como FT, función transferencia, ¿no? Entonces, la función transferencia es esto de aquí, que vendría a ser pues la relación entre la salida sobre la entrada. Entonces, eso puede ser una pregunta teórica, ¿no? De repente una pregunta podría ser de verdadero y falso y te digan pues si la función transferencia es entrada sobre salida, por decir. No, la función transferencia siempre es salida sobre entrada, ¿no? Entonces, si te dice un problema teórico, ¿no? Que la función transferencia es entrada sobre salida, entonces tendrías que poner falso, pues, ¿no? Entonces, esto sería lo que se llama la función transferencia, ¿no? Y como en los bloques, la interpretación o la relación que tienen los bloques con sus entradas y salidas siempre es que esta salida es la función transferencia del bloque con la entrada, entonces esto de acá sería igual P por U, ¿no? Y como esta función de referencia P, bueno, en este caso la función de referencia sería en el dominio de la frecuencia, sería I G por U. Entonces, como G es I sobre U, pues al final te va a quedar I, pues, ¿no? Entonces todo esto cumple, ¿no? Entonces, esto de acá es la función de referencia, solamente despejar las variables y como les dije, hallar la transformada de Laplace de una ecuación diferencial lineal, pues es bastante sencillo, ¿no? La parte más difícil sería el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, la función de transferencia siempre es salida sobre entrada, ¿ya? Así que tienen que tener cuidado con las preguntas teóricas, ¿no? Y acá, fíjense, también esto es importante, condiciones iniciales siempre son ceros para todos los problemas que vamos a hacer, ¿no? Entonces, tengo un sistema lineal e invariante en el tiempo, ¿no? Y al final me voy a dar cuenta, como les dije, pues como todas las ecuaciones diferenciales son lineales, al final lo que va a tener como función de referencia siempre va a ser un polinomio dividido entre otro polinomio, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí, y vamos a analizar, vamos a observar algunas, vamos a ver algunas observaciones algunas observaciones interesantes que podemos obtener sacando la función transferencia. Una de ellas es qué pasa cuando yo tengo acá, bueno, un modelo, ¿no? Tengo acá una salida y bueno, acá tengo una entrada, ¿no? Entonces yo sé que I es G por U. Entonces cuando yo haga mis experimentos, ¿no? Yo lo que voy a obtener en el sensor es solamente I, ¿no? Pero hay una forma en que yo puedo obtener a través del sensor la función de transferencia de la planta. Ojo que ahorita la I es la función de transferencia de la planta, pero multiplicada por la entrada. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, si U fuese 1, pues tendría como salida la función de referencia de la planta, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan
que tipo de entrada tenía, era igual a 1 en el dominio de la frecuencia, ¿no? Cuando UDS es igual a 1, ¿de quién estamos hablando ahí? ¿De qué tipo de entrada? Lo dije, ¿no? Había una que era escalón unitario y había otra que es impulso unitario. ¿Cuál de esas dos tenía, se representa como 1 en el dominio de la frecuencia? Ajá, el impulso, ¿no? El impulso unitario. Entonces, eso quiere decir, si yo le mando un impulso a mi planta, entonces puedo tener como respuesta la respuesta, bueno, de la función transferencia, ¿no? De la planta, ¿no? Y ahí puedo averiguar algunas cosas interesantes, ¿no? De hecho, eso también, por ejemplo, se aplica con el análisis de vibraciones, bueno, que ya sería un tema un poco más de lo que estamos haciendo, eh, pero, bueno, pero hay una intersección pues, con esta parte del curso, ¿no? En análisis de vibraciones es muy importante hallar, por ejemplo, la frecuencia natural de la estructura para evitar la resonancia después. Entonces, una forma de hacerlo es metiéndole un golpe a la estructura, ¿no? Le meten un martillazo, ¿no? Y observan las vibraciones de la estructura después de que han metido un golpe. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Lo que realmente está haciendo es mandándole un impulso, ¿no? Y luego está observando bueno, con un sensor, con un acelerómetro para medir la vibración, cómo se responde la función de transferencia de la planta, ¿no? Entonces, de esa manera puede hallar la frecuencia natural de la planta y con eso podría evitar después que suceda la resonancia, ¿no? Evitar que haya una máquina o un motor que vibre a la misma frecuencia que la frecuencia natural de la estructura, ¿no? Eso sobre la frecuencia racional y la resonancia también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces sería una aplicación práctica de, de, de esta propiedad, bueno, o esta característica, ¿no? ¿No? Entonces acá le están aplicando un impulso unitario que se representa de esta manera en el tiempo, ¿no? Pero esto en el dominio de la frecuencia es igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué tengo al final? Que GDS va a ser CDS, pues, ¿no? La salida va a ser igual a la función de transferencia de la planta, ¿no? Entonces, si esta es la función de transferencia de la planta, lo paso, pues, le saco la plaza y tendría esto de aquí, ¿no? Y eso sería, pues, lo que observaría en la salida, ¿no? Si R es igual a 1, entonces bueno, este es con el impulso, y ahora vamos a ver qué pasa si le mando un escalón unitario, ¿no? Si le mando un impulso, ya sabemos que la salida del sistema me va a botar la función de transferencia de la planta. Ahora, si le mando un escalón unitario, que es otra de las señales pues en ingeniería de control, ahí tienen que acordarse que el escalón unitario que se representa así en el tiempo, ¿no? Es 1 sobre S en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, si yo le mando 1 entre S, pues digamos bueno, bueno, y si tengo esta salida de acá, ¿no? Entonces puedo obtener ahí la función de transferencia de la planta, ¿no? No, que en el momento que le saco la transformada de Laplace, pues solamente es un reordenamiento y realmente sale algo bien sencillo, ¿no? Entonces, siempre, ojo, condiciones iniciales 0, ¿no? Eso se asume para poder obtener una función de transferencia, ¿no? Si no, no va a salir la función de transferencia, ¿no? Entonces, como les dije, la función de transferencia es un polinomio sobre otro polinomio, ¿no? Y acá hay un ejemplo de cómo está pasando una ecuación diferencial de una función de transferencia, ¿no? O un ejemplo adicional. Entonces, como les dije, ¿no? Si es lineal, siempre va a haber primera derivada, segunda derivada, ¿no? La variable misma, ¿no? La variable de entrada, ¿no? Y al otro lado la variable de salida, ¿no? O al revés. Y la única propiedad de la transformada de Laplace, la que más se va a utilizar, es justamente pues, la de la derivada, ¿no? Con condiciones iniciales igual 0, entonces es bien sencillo, ¿no? Porque si es la segunda derivada, acá sería s cuadrado por c de s, y acá sería s por c de s. Acá decía c por c de s, y acá s por r, y 6 por r, ¿no? Y luego lo que tendría que hacer es un poquito de álgebra básica, ¿no? Donde factorizo y saco la relación de la salida sobre la entrada, ¿no? Entonces, esto de acá sería la función transferencia.
Ahora, para nuestro problema del circuito, podríamos, bueno, sacar transformada en Laplace a las ecuaciones diferenciales que hemos sacado, o también hay otro método que podría resultar más sencillo, ¿no? ¿Cómo así? Estas resistencias y estos condensadores, acuérdense, estos están en el dominio del tiempo, ¿no? En el dibujo original. Pero yo puedo pasar el comportamiento de estos componentes al dominio de la frecuencia. En el caso de la resistencia va a pasar igual. Pero en el caso del condensador, está pasando acá como 1 sobre 1 sobre C1 por S. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando ahí en el dominio de la frecuencia como 1 sobre C1 por S? ¿Por qué creen que lo colocan así? Y una vez que hacen eso, pueden aplicar, bueno, lo que ustedes saben en circuitos, ¿no? Podrían sacar, digamos, la impedancia, ¿no? O la resistencia, o la impedancia equivalente, ¿no? Que es lo que están haciendo aquí, ¿no? O sea que esto de acá lo están tratando como una impedancia, pero ¿por qué 1 entre C1 por S? ¿Sería la resistencia del condensador? Acuérdense que la corriente del condensador es C por la derivada de la voltaje eh, respecto al tiempo. Si yo le saco transformada en Laplace a esto, ¿qué obtendría? Y en el dominio de la frecuencia es igual a C por S por B, ¿no? O bueno, por B de S, ¿no? ¿No? Y esto, el C por S, podría colocarlo al otro lado, ¿no? O es, bueno, C por S, y tendría igual B igual corriente sobre C de S. Ahora, nosotros también sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? ¿No? Entonces, este 1 sobre C por S podría tratarse pues como la impedancia del condensador, ¿no? ¿No? Y por lo tanto, acá aparece 1 sobre 1 por S. Ahora, lo mismo podrían hacer ustedes en el caso del inductor, ¿no? También podrían sacar la impedancia del inductor en el dominio de la frecuencia y hacer nomás la simplificación del circuito eléctrico, ¿no? Hallar la impedancia equivalente y pueden hallar mucho más fácil, de una manera mucho más rápida, la función de transferencia. ¿No? Y lo interesante acá, una vez que han sacado la función de transferencia, es que aparecen pues, lo que ustedes alguna vez ya han visto en circuitos eléctricos, ¿no? Lo que son las constantes de tiempo. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes la constante de tiempo para un circuito RC, que era R1 por C1, ¿no? Entonces acá también va a aparecer. Y sí, ustedes deben acordarse cuál es la interpretación de esta constante de tiempo, que ahora también lo vamos a ver después cuando veamos análisis en el dominio del tiempo, ¿no? ¿No? Entonces, esto puede hacer con un circuito eléctrico. Con el OPAMP también puedo seguir el mismo procedimiento, ¿no? Y en el caso, bueno, de este problema que era un poco más complicado, ¿no? También, bueno, acá sí tendría que sacar ecuación diferencial y acá creo que sí sería más fácil aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial que hayamos anteriormente, ¿no? Que sería esta de aquí. No, en este caso, bueno, sí, acá va a salir, bueno, acá de repente la fuente de la diapositiva no ayuda mucho que se vea un poco ordenado, o que se vea un poco claro las fórmulas, ¿no? Pero de hecho acá sacar la transformada de Laplace no está difícil, ¿no? Porque acá tengo segunda derivada, primera derivada, tengo acá la variable, y acá tengo la entrada, ¿no? Entonces,
no voy a, bueno, realmente voy a aplicar un formulario pues de la transformada de Laplace o alguna fórmula que sea realmente difícil, no solamente la derivada. ¿No? Entonces acá han sacado ya, fíjense, la transformada de Laplace, ¿no? UDS, y este torque, que sería el torque de la carga, pues también lo han pasado como, como un dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, como acá aparece M' y M, esto también lo he pasado como el dominio de frecuencia. Esto podría tratarse como si fuese una entrada, ¿no? Adicional, ¿no? Por eso es que aparece aquí como MDS, ¿no? Lo acá lo están tratando como una perturbación. Entonces, una vez que tienes esto, bueno, solamente quedaría reacomodar los términos, ¿no? Y tendrías esto de acá. En este caso han despreciado, por si acaso, esto de aquí, ¿no? Y por eso es que queda todo en función de omega y UDR, ¿no? Que es realmente lo que se va a hacer pues en los problemas, ¿no? Porque la función de referencia solamente puede ser SISO, como había explicado anteriormente, ¿no? Ahora, en el problema que habíamos visto del circuito DC, ¿no? Que es un poco más sencillo, habíamos visto esta fórmula, ¿se acuerdan? Entonces, estas fórmulas las puedo pasar al dominio de la frecuencia, ¿no? De hecho, aquí ya están en el dominio de la frecuencia, ¿no? La misma fórmula que hemos visto en la clase pasada, pues ahora está en el dominio de la frecuencia, y acá ya sería más fácil despejar, pues, ¿no? En este caso habíamos dicho que queríamos saber, bueno, como queríamos controlar la velocidad angular, o si no, el ángulo, ¿no? En este caso han colocado acá el ángulo, y como variable manipulada, le habíamos considerado el voltaje, ¿no? Aunque también hicimos el modelo para la corriente de armadura, ¿se acuerdan? ¿No? Eh, pero bueno, en este caso están tomando la resolución con el voltaje de armadura, que también lo hemos visto, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué ponen como función de transferencia? Salida sobre entrada, ¿no? Y solamente sería despejar. Ahora, acá hay otros problemas adicionales de masas resortes, ¿no? Al final, estos problemas de masa resorte, bueno, van a quedar en segundas derivadas o primeras derivadas, así que sacar la transforma de Laplace de esto realmente no está difícil, ¿no? Esto entonces se lo voy a dejar como un problema propuesto, ¿no? Bueno, y de hecho acá aparece ya la solución, ¿no? ¿No? Entonces acá tienen un problema resuelto, y acá también, en el caso de este motor, perdón, de este carro, donde están representados pues, los neumáticos, ¿no? De adelante y de atrás, pues como dos sistemas de masa resorte, perdón, de resorte con amortiguador, ¿no? Entonces, esto de acá ya lo hemos visto antes, ¿no? Hemos analizado X1 y X, ¿no? Solo que acá tienen dos resortes y dos amortiguadores, ¿no? Pero extender los dos resortes a dos amortiguadores, pues ya no es tan difícil, pues, si es que ya comprendemos el problema que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Pues ese problema lo hemos dejado en función de ecuaciones diferenciales, que podría ser esta de aquí, ¿no? ¿No? Entonces lo único que faltaría acá es sacar pues la transformada de Laplace, ¿no? Entonces me quedaría pues m eh, por ese cuadrado de xs igual a b por, acá quedaría sx1s menos x de s más k por x1 de s menos x de s, ¿no? Entonces, al final lo que yo quería en el modelo matemático del auto era relacionar pues la posición del suelo, ¿no? Porque el suelo pues tiene imperfecciones, con la posición de la masa. Entonces tendría que despejar x en función de x1, ¿no? Acuérdense, salida sobre entrada, ¿no? Y realmente solamente es aplicar un poco de álgebra para despejar, ¿no? Y finalmente obtener pues un polinomio sobre otro polinomio, ¿no? Igual podríamos decir en este problema, que también está resuelto para que ustedes lo revisen, ¿no? Este problema ya lo hemos visto también, ¿no? Solo que acá ya hemos hallado la función transferencia, ¿no? Este problema de acá ya lo hemos visto, ¿no? Hemos sacado las ecuaciones diferenciales, y acá pues le han aplicado la transformada de Laplace para sacar finalmente la función de referencia. Entonces, ¿cuál es la forma general de la función de referencia? Es un polinomio sobre otro polinomio. Pero hay algo más interesante sobre que podemos extraer de la función de referencia. Si bien es un polinomio con otro polinomio arriba y abajo, un numerador y un denominador, si yo factorizo tanto el numerador como el denominador,
pues me puedan quedar pues varias raíces, pues, ¿no? Varias raíces arriba y varias raíces abajo. Estas raíces de arriba y de abajo tienen nombre. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Parece que eso ya lo han visto en un curso anterior, ¿no? ¿No? A las raíces de arriba, ¿cómo les llamaba? Ajá, las raíces de arriba se llaman ceros y las raíces de abajo se llaman polos. Y con los polos y los ceros se pueden predecir cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los polos yo puedo predecir si el sistema va a ser estable o inestable, ¿no? Solo examinando los polos, ¿no? Por ejemplo, esta función de transferencia de acá tiene dos polos y un cero. Y acá puedo darme cuenta que este sistema es un sistema estable, ¿no? Sin saber cómo se comporta en el tiempo. Miren, esto está en el dominio de la frecuencia. Se supone que si yo quiero ver su ecuación en el tiempo, para poder graficarla en el tiempo, tendría que sacar la transformada inversa de Laplace de esto de aquí. Pero no es necesario. Solo necesito analizar sus polos, ¿no? Y si sus polos tienen parte real negativa, así como aparece aquí, entonces la regla dice que ese sistema sería estable, ¿no? Distinto sería pues, el caso de esta función de referencia. Sin analizar y sin graficar y sin utilizar MATLAB, acá me puedo dar cuenta que este sistema es inestable. O sea, yo le mando una entrada a esta función de referencia y se vuelve inestable, ¿no? Entonces, esas cosas vamos a aprender más adelante. Ahora, justamente hablando de la estabilidad, también yo una vez les voy a presentar pues algunos términos comunes en ingeniería de control, ¿no? Que es acerca de cómo responde un sistema, ¿no? Entonces, un sistema puede ser subamortiguado o sobreamortiguado, ¿no? Cuando un sistema es subamortiguado, por ejemplo, si tú quieres que el sistema llegue a un valor de 10, entonces va a empezar de 0, ¿no? Cuando es subamortiguado, el sistema se va a pasar de 10 y después va a bajar y después va a oscilar un poco hasta que se estabilice. Pero cuando el sistema es sobreamortiguado, entonces vamos a ver que nunca se pasa y llega a 10. Pero, sin embargo, esta respuesta podría ser un poco más lenta, ¿no? También vamos a aprender qué es la respuesta inversa. Y el sobreimpulso creo que les he explicado, ¿no? El sobreimpulso sería este pico de aquí, ¿no? Que es una forma de medir pues, el desempeño del control, ¿no? Y de esa manera pueden ustedes comparar entre ustedes qué también han hecho el diseño, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema estable o un sistema inestable? Bueno, eso lo deben saber ya. No, un sistema estable es aquel que se mantiene pues entre una cota o bueno, en una zona acotada, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este de acá lo han excitado y después ha regresado, pero no necesariamente tiene que regresar. También podría ser que se mantenga en un punto, pero es que se mantenga ahí y ya se quede ahí para siempre, ¿no? Distinto es para el sistema inestable, ¿no? El sistema inestable puede elevarse y después una parte, ven ustedes que se va y se va hasta el infinito, ¿no? ¿No? O igual como esta de aquí, ¿no? Entonces, esta parte, su respuesta al final no está acotada, porque está yendo al infinito, ¿no? Entonces, un sistema es estable si tengo una entrada acotada y una salida acotada. ¿Ya? Entonces, entradas acotadas pueden ser un escalón, ¿no? Un escalón unitario puede ser entrada acotada. Entrada acotada no podría ser, por ejemplo, este tipo de señal, ¿no? Una rampa, pues, que se va yendo hasta el infinito, ¿no? Porque ahí al otro lado, pues, va a salir eh, inestable, de todas maneras, pues, porque también el otro lado se va a ir hasta el infinito, ¿no? Una entrada acotada sería esto de aquí. Entonces, la propiedad dice que si todos los polos tienen parte real negativa, la dinámica sería estable. O sea, si le mando un escalón, el sistema sería estable. Pero si tienen alguna parte real positiva, ojo, parte real, ¿no? Porque puede tener parte compleja, solamente si su parte real es positiva o cero, entonces el sistema a un escalón se comportaría de forma inestable, ¿no? Sin necesidad de simular, sin necesidad de pasar la ecuación al dominio del tiempo, ¿no? Entonces, a ver, unos ejemplos. ¿Por qué esta función de transferencia es inestable?
tiene parte real positiva, ¿no? ¿Cuál es el polo positivo? ¿Cuál es el polo positivo de esta función de transferencia? Ajá, exacto, el más 1, ¿no? ¿No? Entonces, este sería, por este, es que se vuelve inestable, ¿no? Ahora, este también es inestable, ¿por qué? Porque tiene un polo ubicado en 0. Y este sí sería estable porque ambos polos tienen parte real negativa. ¿No? ¿Y por qué sucede eso? Bueno, si tú pasas esto, le sacas la transformada inversa de Laplace y lo pasas al dominio del tiempo, ¿no? Este es el dominio del tiempo, tendría pues la ecuación en el dominio del tiempo de la salida, ¿no? ¿No? Y se vería más o menos así. Entonces, ahí sí tendrías que aplicar las propiedades o el formulario, ¿no? Que hemos visto. Y aplicando el formulario te vas a dar cuenta que esta raíz positiva va a aparecer como la exponente pues, de la exponencial, ¿no? ¿No? Y el menos 5 va a aparecer también como el exponente de la exponencial. Entonces, este es el valor del tiempo. Entonces, a medida que el tiempo va avanzando, ¿no? A medida que el tiempo va avanzando, esto de aquí se va a hacer cada vez más pequeño, y sin embargo, esto de acá se va a hacer más grande hasta irse hasta el infinito. Por lo tanto, este es inestable. ¿No? Igual podría decir en el caso de que una raíz vale 0. Esto de acá sería 0 en algún momento, pero tendría acá un valor, ¿no? Un valor que, bueno, que no va a permitir pues, que se estabilice en un punto. No, va a mantenerse lejos pues, de un valor estable, ¿no? Ahora, el valor estable, ahí sí todo se hace 0 y finalmente llega a estabilizarse en un punto. ¿No? Esa es la razón por la que uno puede deducir a partir de los polos si el sistema es estable o inestable. ¿No? Entonces, bueno, acá hay algunas notas importantes que ya les he dicho verbalmente, ¿no? Acá con esta diapositiva las pueden revisar después. La relación, la función de referencia y la respuesta impulsiva también la expliqué, ¿no? Si esto de acá es un impulso, entonces puedo obtener la función de transferencia como si fuese la respuesta. ¿No? Entonces, acá podríamos analizar ya algunas funciones de transferencia, bueno, de sistemas típicos, ¿no? O elementos típicos. La función de transferencia no solamente puede ser de la planta, por si acaso. El controlador también puede tener su propia función de transferencia, ¿no? Realmente cada bloque puede tener su función de transferencia, ¿no? Entonces acá hay una función de transferencia, acá hay otra función de transferencia. Entonces, un elemento común de un controlador podría ser un controlador proporcional, solamente una ganancia que multiplique lo que está viniendo por aquí. Entonces algo más o menos así, ¿no? Donde esto sería la salida del controlador y esta sería la entrada. Entonces, esto de aquí, como función de transferencia, se vería tan simple como una ganancia simplemente, ¿no? O sea, como si acá tuviera K. O sea que esto es C igual a K por R. ¿No? Ahora, yo podría tener un elemento integrativo como controlador, por decir, ¿no? No, que realmente no es común, pero sí, como controlador puedo tener un proporcional más un integrativo, por si acaso. Entonces, si yo tengo un elemento integrativo en ese bloque, pues si yo al momento de sacar la función de transferencia, al momento de sacar el transformada de Laplace, pues la integral, acuérdense que sale como 1 entre S, ¿no? Y finalmente puedo despejar la función de transferencia, que acuérdense es salida sobre entrada, ¿no? Entonces, en lugar de poner, bueno, acá controlador o planta, entonces acá pondría la función de transferencia de ese objeto, ¿no? O de ese sistema. Y como siempre, la salida es igual a lo que hay dentro, ¿no? De I por S por la entrada. ¿No? Entonces, ¿eso qué implica? Que cada vez que ustedes vean un bloque que diga 1 entre S, es básicamente como si te dijeran que esta salida es la integral de lo que está entrando por acá. ¿No? Eso les puede servir, por ejemplo, bueno, esto les serviría pues como una integral, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren sumar lo que está viniendo por acá como entrada, ¿no? De repente, porque la integral pues es una suma,
¿no? Entonces podría aplicar un bloque, uno entre ese, pues, y de repente mostrarlo, pues, en un scope, que es como una pantalla, o un display donde podemos ver, pues, su comportamiento, ¿no? Ahora, el elemento derivativo también podríamos sacarle su función de transferencia, como es, bueno, es una derivada, pues, transformada en Laplace de S por R, paso R hacia abajo y me quedaría TD por S. Entonces, TD por S sería la función de transferencia de este sistema, ¿no? Ahora, puede haber también un elemento inercial, ¿no? Que podría ser la representación del modelo matemático de un sensor, ¿no? Entonces ahí podría tener pues una derivada y una parte proporcional. Y bueno, sería pues aplicar la transformada de Laplace, que está fácil, ¿no? Porque acá queda S por C más C igual a K por R. Y despejo, o bueno, armo pues mi función de transferencia, ¿no? C entre R. Me va a quedar K sobre TS más 1. Entonces, si este sería el modelo que iría dentro del bloque. Y acuérdense que CDS es igual a de TS más 1, o sea, lo que hay dentro de ahí, por RDS, ¿no? Que es lo mismo que está aquí. ¿No? Otro sistema común es un elemento oscilatorio, un elemento que tiene segunda derivada, ¿no? Que es de segundo orden. Entonces, igualito acá puedo sacar transformada de Laplace y tener esta función de referencia que es muy común encontrarla, por si acaso, ¿no? Entonces, acá puedo poner la función de referencia y bueno, acá también puedo dibujar eh, su respuesta. Ahora, esta función de transferencia se ve tanto, igual que esta de aquí, ¿no? Esta es una de primer orden y esta de segundo orden, que vamos a dedicar sesiones completas para analizar pues cómo se comporta, ¿no? Y van a poder ustedes dibujar esto de aquí, ¿no? Su respuesta en el tiempo, sin necesidad de resolver, de sacar la transformada inversa en Laplace de esto de acá para sacar la ecuación en el tiempo, ¿no? No es necesario que saquemos la ecuación en el tiempo, ¿no? Solamente hay que saber bien la teoría, ¿no? De cómo se comporta un sistema de primer orden y cómo se comporta un sistema de segundo orden. Ahora, también es común encontrar en los sistemas de control bueno, en una planta cualquiera que un sistema tenga un retardo de tiempo, ¿no? Que se demora en responder. Eso sí se representaría como una exponencial, que es esta aquí, ¿no? Donde el de acá sería el retardo, ¿no? En segundos. Entonces tú le mandas un escalón en el segundo cero, ¿no? Y en el segundo cero no responde todavía, ¿no? Pasan T segundos hasta que recién responde a lo que le hacen ordenado. Entonces ese sería un sistema con retardo. Ahora, en estas diapositivas, acá les he puesto algunos ejemplos ya de problemas con sus funciones de transferencia. Esta tabla está por si acaso en el DORF, ¿no? Y acá incluso hay de la función de transferencia, bueno, de motor de corriente continua, ¿no? ¿No? Hay unos que están controlados por el inducido y otros controlados por el campo, ¿no? El inducido sería pues la armadura, ¿no? Lo que hemos visto antes, ¿no? Y acá hay otras configuraciones de motores, incluso de partes hidráulicas, ¿no? De trenes de engranaje y de potenciómetros, ¿no? Varios elementos que les podría servir para su trabajo final, ¿no? ¿No? Bien, entonces ya sabemos lo que es, bueno, ya hemos visto lo que es ecuaciones diferenciales, ya hemos visto lo que es función de transferencia, solamente habría que hablar un poquito acerca de los diagramas de bloques, que ya lo hemos visto también bastante, ¿no? Y esto de variables de estado, acuérdense que es de control 2. ¿No? Entonces, los diagramas de bloques, ¿qué representan? Pues representan las entradas y salidas de un sistema y los mismos sistemas, ¿no? Entonces, un sistema simple sería pues una planta que tiene una entrada y una salida. Los diagramas de bloques casi siempre, o por no decir siempre, los vamos a representar en el dominio de la frecuencia, ¿no? ¿No? Entonces, estas señales, bueno, se pueden partir en varias rutas, ¿no? Igual acá pueden entrar varias rutas, ¿no? Entonces hay que saber interpretar las líneas, ¿no? Entonces, primero, esto de acá que es sencillo, ¿no? Pero también en un dibujo de diagrama de bloques te podrías encontrar con un sumador, ¿no? Un sumador es fácil, ¿no? Tengo una señal aquí, R1, R2 y R3. A veces el mismo sumador incluye también resta, ¿no? Entonces le puede poner todos los signos al sumador o a veces omiten las sumas y solamente le ponen los signos negativos, ¿no? Si tú ves que una señal entra a un sumador y no tiene ningún signo, entonces quiere decir que está entrando
está entrando pues multiplicado o bueno, como positivo, ¿no? ¿No? Este también está entrando sin cambiar su signo, mejor dicho, porque esto de aquí podría ser negativo, pero acá no va a cambiar su signo, ¿no? En cambio, cuando tú ves un menos con una señal que está entrando, pues es como si multiplicaras esta señal por -1, es como si le cambiaras el signo, pues, ¿no? ¿No? Y ya pues el valor que va a salir pues sería la suma y con sus restas, pues, ¿no? Ahora puede ser también que te encuentres un ramal que se parte en varios pedazos, ¿no? O en varias rutas, ¿no? Entonces eso de ahí, pues, ahí no hay problema porque eso es como si se estuviera repitiendo la misma señal para varias rutas, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer el modelo matemático de un circuito, por ejemplo, con diagrama de bloques? ¿No? Para eso puedo acordarme, pues, uno, de las ecuaciones que gobiernan la naturaleza de este circuito, que sería, por ejemplo, la corriente, ¿no? La corriente que pasa por esta resistencia sería, pues, la diferencia potencial, que es I menos E0, entre la resistencia. Entonces ya tendría mi primera ecuación. Y la otra ecuación sería la del condensador, ¿no? Donde la diferencia potencial en el condensador es la integral de I sobre C. Entonces, ¿cómo represento en diagrama de bloques una ecuación? Pues es relativamente sencillo, ¿no? No, primero, habría que identificar pues cuáles serían las entradas, ¿no? O, bueno, cuáles serían las operaciones acá. Primero acá tendría una resta. Entonces, para eso utilizo un sumador, donde sale EI y sale E sub 0. Fíjense que acá está en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, acá tendría EI menos E0. ¿Qué sigue? Tengo que dividir entre R, entonces lo multiplico por un bloque, 1 sobre R, ¿no? Y EI entre R va a ser igual a la corriente que está aquí, ¿no? Y ya está. Ahora, ¿cómo representaría esta ecuación de aquí? Entonces, acuérdense que la salida es lo que está dentro de acá por la entrada. Entonces, acá lo que me están pidiendo es la integral de I. Que acuérdense, para sacar la integral de I, tengo que multiplicarlo por un bloque en el dominio de la frecuencia que sea 1 sobre S. Y además tiene que dividirse entre C. Bueno, pongo C hacia abajo, pongo C abajo, ¿no? C es constante. Entonces, ¿qué tendría al final? E sub 0 de C. E sub 0 es 1 sobre C por S por la corriente S, ¿no? Por la corriente IS, ¿no? Entonces tendría esta misma ecuación. Ahora, acá habría que intentar, si se puede, ¿no? Si no se puede, es que te falta alguna otra ecuación, tratar de conectar las líneas. Entonces, acá puedo darme cuenta que esta IDS la puedo conectar aquí, pues, ¿no? Porque el resultado de IDS, y al final se va a meter este bloque para poder obtener E sub 0. Y este E sub 0 lo puedo conectar aquí, ¿no? Entonces, finalmente me sale un diagrama de bloques de lo que hace este circuito eléctrico. Luego, hay otras operaciones con diagramas de bloques que se llama álgebra de bloques. Si hay dos bloques en serie, pues se multiplican los bloques, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Esta es súper importante. Muy importante memorizarse esta de acá, bloques de relimitación, porque lo vamos a ver un montón de veces, tanto en este curso como en el siguiente. Entonces, si tú tienes, porque esto representa pues el sistema de control, ¿no? Si tú tienes acá algo, una función de transferencia, y haces una realimentación que pasa por un sensor, bueno, eso podría representar el sensor, y normalmente nosotros trabajamos con el signo negativo. Entonces, esto de acá se puede reemplazar por un bloque que es igual a la parte de arriba, G1, sobre 1 más G1 por G2. Ahora, es raro, pero hay que puede haber una realimentación que sea positiva, o sea, que haya acá un más, ¿no? En este caso, acá ya no sería más, sino sería menos, ¿no? Pero lo más común es que aquí sea menos y acá ustedes tienen que botarle más, ¿no? Entonces eso está fácil porque solamente es memorizar. En caso de que tengan ustedes lo tengan en paralelo, pues es fácil todavía porque solamente es la suma de las dos funciones de transferencia. Entonces, si tienen, por ejemplo, acá varias en serie, pues solamente multiplican las tres y ya tienen el bloque equivalente, ¿no? En el caso de esto de acá, bueno, que está contando pues 3 en paralelo, pues los 3 se suman, ¿no? Entonces eso está fácil, ¿no? Los 3 se suman y donde sí puede haber una álgebra de bloque un poco más complicada sería esta de aquí, donde esto de acá se puede representar como esto de aquí, ¿no? Que de hecho esta es una propiedad, ¿no? Porque fíjense, supuestamente aquí C es igual a G por
R, bueno, R menos X, ¿no? Si tomamos el menos de aquí. ¿No? Por si acaso, esto menos más solamente va a haber un signo, ¿no? O es menos o es más. ¿No? Acá se pone menos más para representar los dos casos posibles en esta configuración. Entonces, vamos a tomar el menos. Entonces, acá sería C igual G por R menos X. Pero esto es igual que G por R menos G por X, que es lo mismo que están haciendo acá, ¿no? G por R, esto de acá sale G por R y acá sale G por X, ¿no? Entonces, C de S es esto menos esto. Ahora, lo mismo podrían hacer en la propiedad de acá abajo, ¿no? Este G lo pueden pasar a los ramales de aquí y de aquí, ¿no? Solo que al de abajo pasaría dividiendo y el de arriba aparecería multiplicando, ¿no? Esa es otra propiedad que se puede demostrar. ¿Para qué sirve todo esto? Para poder simplificar bloques. Para poder simplificar bloques, y de hecho se puede simplificar tanto que un diagrama de bloques complejo podría al final representarse como un solo bloque, ¿no? Entonces eso puede ayudarte a aumentar la velocidad, bueno, de los programas que hagas pues, para tu controlador, ¿no? Hay otro caso también donde tengo, por ejemplo, GDS en un solo ramal. Si lo quiero pasar a la izquierda, o sea, si quiero dejar esto solo, lo puedo pasar atrás, pero tendría que multiplicar uno entre G a los otros dos ramales que están abajo. Esta es fácil también. Si tengo un bloque acá G, lo puedo pasar a los tres ramales, ¿no? Y acá hay otras propiedades, ¿no? Acá dos propiedades importantes serían la 3 y la 4. En este ejercicio, por ejemplo, que está resuelto paso a paso. No, en este ejercicio que está resuelto paso a paso, lo que te piden es que todo esto lo representes como un solo bloque, ¿no? O sea, que lo simplifiques a un solo bloque, ¿no? Un problema que podría venir en un examen, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? Este problema tiene una sola parte difícil. Y una vez que la sacas, lo demás es fácil. Y tiene que ver con utilizar la tercera propiedad o la cuarta propiedad, ¿no? Pero ¿cómo sería? A ver, primero, estos dos que están en serie no se pueden multiplicar porque tienen una línea acá encima, ¿no? Justo que pasa al medio. ¿No? Acá tampoco puedo hacer realimentación porque esta línea está pasando por el medio. Acá tampoco puedo hacer nada. Entonces sería bueno pasar pues esta línea, digamos, la puedo pasar a la, ¿no? Para que quede así, ¿no? Entonces uno propone esto y luego busca en el formulario si hay alguna propiedad que me permite hacer eso de ahí. ¿No? Que estaría entre la 3 y la 4, ¿no? Entonces, a ver, yo les pregunto, si yo quiero pasar esta línea acá a la derecha, ¿qué propiedad aplicaría? Como sugerencia, les recomiendo aquí que vean la dirección de las flechas, ¿no? Acá hay una flecha que está entrando, luego se está partiendo para un lado y después se está partiendo para el otro, ¿no? ¿Cómo sería? Se está partiendo por un lado y se está partiendo por el otro y en un lado tiene un bloque. ¿Qué propiedades podría aplicar? Podría aplicar la 4. A ver, dice que pasa x1 y x1 se va para atrás, ¿no? Y luego tengo que un ramal de x2 está pasando por un bloque, ¿no? Entonces, un lado se está yendo por un ramal y otro ramal está yendo a un bloque. Entonces, ¿qué dice acá? Que ese bloque que aparece en x2 lo puedo pasar hacia atrás, ¿no? Al ramal x1, tanto el que está por acá como el que se está yendo al otro lado. Entonces, eso quiere decir que este g4 podría pasarlo tanto al ramal que se está yendo por un lado, ¿no? ¿Así sería o no? Eh, ¿Sería así o no? ¿O estaría algo mal? Tanto este ramal como este ramal, ¿no? ¿No? Podría pasar G4 tanto de acá como acá, ¿no? Ya, y en el ramal que está directamente, bueno, que alimenta directamente a los dos, tendría que pasarlo como, al ramal que alimenta a los dos, o sea, este de aquí, tendría que pasarlo como, bueno, igualito, ¿no? El mismo G va a pasar, ¿no? Este pasa aquí y pasa acá, ¿no? Y el otro ramal que se está yendo por otro lado lo pasaría como 1 entre G. Entonces, ¿qué quedaría aquí?
tendría acá G3, acá supuestamente sería G4, ¿no? Y acá sería 1 sobre G4, ¿no? Y después esto sería para acá y esto sería para acá, y ahí quedaría de esta manera. Entonces, eso de acá lo han implementado aquí, ¿no? Entonces, el 1 sobre G4, bueno, ya lo han multiplicado acá por el H2 y acá ya se vuelve recontra fácil. ¿Por qué? Porque puedo multiplicar estos dos, porque están en serie, ¿no? Y luego que están en serie puedo hacer la fórmula para el realimentado, ¿no? Porque acá tengo un bloque que se está realimentando, ¿no? Entonces acá saco el equivalente. Acá saco el equivalente aquí, luego multiplico estos dos, ¿no? Y otra vez sistema realimentado, tendría esto de aquí, luego multiplico estos dos, y otra vez sistema realimentado, ¿no? Y finalmente este sería el bloque equivalente de ese diagrama de bloques. ¿No? Así sale una función de transferencia recontra grande. Sí, pero bueno, eso podría ayudar a la computadora, por ejemplo, a ser más eficiente, ¿no? Y bueno, en general nosotros no vamos a llegar pues, a tener una función de transferencia tan grande. De repente sí en laboratorio, pero a mano normalmente vamos a trabajar con funciones de transferencia que no son tan grandes como estas, ¿no? Acá hay otro ejemplo que este sí se los dejo para que ustedes mismos lo traten de comprender, pero realmente el que es, bueno, el problema más difícil fue este de aquí, ¿no? Este es más sencillo. Ahora, esa no es la única forma de resolver diagrama de bloques, ¿no? Digamos que acá tendrías que tener una visión más espacial de cómo resolverlo, ¿no? Hay otra forma también que es más algebraica, ¿no? Por ejemplo, podrías, para desenredar esto de acá, podrías ponerle nombres a las señales. Entonces, de acá puedo sacar un montón de ecuaciones y resolver todo por álgebra, ¿no? Por ejemplo, aquí, primero, C es igual a A más B. Y luego tengo que, bueno, acá pasaría por C, ¿no? Y acá pasaría G2 por G3 por C, ¿no? Entonces tendría que B es igual a H2 por lo que está entrando aquí, por G2 por G3 por C, ¿no? Y este A sería G2 por C, acá está entrando G2 por C, y acá está saliendo H1 por G2 por C. Sumado con lo que está entrando por acá, que sería R menos esto de acá, ¿no? G2 por G3 por C, ¿no? Entonces A sería igual a G1 por H1 por G2 por C, más lo que está entrando por acá, que sería R menos G2 por G3 por C. Entonces resuelves el sistema de ecuaciones y puedes ya relacionar C con R, porque al final, acuérdense, la función de transferencia, vamos a llamarse la función de transferencia, sería igual a la salida sobre la entrada. Acá también está resuelto eso de acá, ¿no? C entre R. Acá hay otro ejemplo que también es sencillo, que está resuelto y los dejo a ustedes para que lo resuelvan. Este es recontra fácil. Este de acá es bastante fácil de resolver porque como acá están los tres en paralelo, acá solamente se suman. Se suman y después haces realimentado, ¿no? Entonces ese problema podría parecer difícil, ¿no? Pero realmente es el problema más fácil de los que hemos visto hasta ahora. Acá hay otro ejercicio resuelto que se lo dejo a ustedes para que lo puedan revisar, ¿no? Y bueno, finalmente, ese sería pues todo lo que tendría que ver pues con funciones de transferencia, ¿no? Ahora, y bueno, y diagramas de bloques también. ¿No? Esto también se puede representar como un diagrama de bloques, ¿no? Se representaría de esta forma. Ahora, en ese problema en especial, les había dicho yo que bueno, este sería para el motor DC, no este, sino el motor DC que tiene esa parte electrónica. Les había dicho que esto lo trata como perturbación, que sería como una entrada más. Sí, puede existir eso, como les dije, ¿no? Puede existir un diagrama de bloques que tenga dos entradas, pero ahí no se vayan a asustar. Y puede decir que te pidan la función de transferencia y ahí no se vayan a asustar. Las funciones de transferencia solamente son SISO. Ya, las funciones de transferencia solo son SISO, relacionan solamente una entrada con una salida. Entonces, esta de acá es una función de transferencia. Y esta de acá también es una función de transferencia. No, es una función de transferencia porque relaciona la perturbación con la salida. Esta también es una función de transferencia porque relaciona
la entrada, bueno, esta salida pues con esta entrada, ¿no? Ambas son funciones de transferencia, y este omega será pues esta función de transferencia, llamémosle G1, y este llamamos G2, será pues G1 por M, o bueno, acá tiene esta entrada como menos, ¿no? Entonces menos G1 por M más G2 por UA. Ahora, hay que tener claro que esta ecuación de acá no es una función de transferencia. Función de transferencia es esto de aquí y esto de acá, pero esto que está en el dominio de Laplace no es una función de transferencia. Y de hecho no puedo sacar una función de transferencia de esto, porque tiene dos entradas. ¿Ya? Lo que sí podría ser es una matriz de funciones de transferencia, pero eso sería mejor explicarlo en otro momento. Bueno, acá hay otro problema de diagrama de bloques donde te muestra las funciones de transferencia de, por ejemplo, del motor, del actuador, del controlador y del sensor, ¿no? Entonces todo, como les dije, se puede representar con funciones de transferencia, ¿no? ¿No? Y acá tenemos eso mismo, pero con la perturbación. Ahora, puede ser que te den esto y te pidan hallar no sé, la función de transferencia de θ con respecto a UR. Entonces, alguien se puede tranquear aquí y decir, ¿y cómo voy a resolver esto? Pues si acá tengo perturbación, ¿cómo voy a hacer con la perturbación? Entonces, por eso tienen que acordarse, pues, ¿no? Del concepto fundamental de un sistema lineal, ¿no? Un sistema lineal puedes analizar sus entradas por separado y al final sumarlas y obtener los resultados final, ¿no? Entonces, si acá te están pidiendo θ con respecto a u, pues se refiere justamente a eso, ¿no? Que solamente analices el efecto de u en θ y no el efecto de m, ¿no? Por lo tanto, este m, para resolver θ entre UR, tendría que considerar, acá consideramos que la perturbación es cero, ¿no? Eliminamos esto y ahí ya lo podemos resolver, porque acá podemos multiplicar todos estos tres que están en serie y luego hacer el feedback, ¿no? La realimentación. Y luego multiplicarlo por 1 entre S y ahí tendría la función de referencia. También puede darse el caso que no te pregunten θ entre UR, ¿no? Sino que te pregunten la perturbación entre UR. Entonces ahí hacemos una cosa bien parecida, ¿no? Consideramos UR igual a 0. Entonces esto lo elimina y acá tendrían que resolver desde aquí hasta acá, ¿no? Y esto nomás, esto entraría como 0, es como si no hubiera entrado nada, pero este menos iba a afectar a este de aquí. Y esto de acá sería un realimentado, ¿no? Sacamos un bloque equivalente, de repente eso lo ven mejor si reacomodan, ¿no? Si jalan esto un poquito para la derecha, ¿no? Un equivalente, entonces acá va a salir un bloque y después tendrían tres bloques en serie. Este, el equivalente aquí y este de acá. Ya tendrían la función de transferencia que relaciona la perturbación con... perdón, acá está mal. La perturbación o la salida con la perturbación. Acá sería θ sobre mr, ¿no? Siempre salida sobre entrada. ¿No? Entonces, ese sería ya la parte ya de función transferencia, ¿no? Y bueno, después les he puesto acá dos problemas propuestos y ya con esto pasar al laboratorio. Claro, claro. Si en el examen te piden acá, si te dan esto, por ejemplo, o algo más fácil, ¿no? Bueno, lo que haya dentro de los bloques no importa mucho, ¿no? Eso ya nomás me complica un poco para el álgebra, pero en álgebra creo que todos estamos bien, ¿no? Si me piden, como les dije, ¿no? La relación de la salida con la entrada, y yo veo que tiene otra entrada, entonces todas las demás entradas las hago cero, ¿no? Todas las demás las hago cero y saco, pues, hago la simplificación, hago el bloque equivalente y esa sería mi función de transferencia. Bien. Entonces ya podemos entrar a utilizar el MATLAB. Entonces por eso les voy a pedir que ejecuten MATLAB. ¿No? MATLAB se ve más o menos así. ¿No? Y bueno, este es el caso de mi PC remota. Entonces, para el alumno que está preguntando cómo pasa sus archivos,
Bueno, yo no tengo un drive o una unidad R. Y creo que ustedes sí lo tienen, ¿no? Lo que sí tengo son dos unidades que representan, bueno, un USB que tengo conectado a mi computadora y mi disco duro de mi computadora. ¿No? Entonces, si yo quiero pasar los archivos a mi computadora, entonces tendría que soltarlos aquí en el disco duro, ¿no? Que es como si estuviera en red. Ahora, si ustedes quieren conectar otro USB, creo que tendrían que darle clic acá, conectar dispositivo USB, ¿no? Y puedes poner, pues, conectar automáticamente el inicio, ¿no? O igual que yo, pues, ¿no? Pones un USB en tu computadora, si de repente es compartir tu disco duro, porque me parece que el programa sí te hace la pregunta si quieres o no compartir tu disco duro, pones un USB en la computadora y puedes pasar los archivos al USB. Y no habría problema, ¿no? No creo que es acá en compartir carpetas si es que no lo han hecho ya. ¿No? Entonces, a ver, ejecuten MATLAB, por favor. No, entonces voy a hacer una pequeña encuesta para saber si ya tienen todos el MATLAB ejecutado para, para, para avanzar juntos, ¿no? Ya no hay problema. Si ustedes tienen MATLAB en su laptop, no hay ningún problema. A ver, hay 8 alumnos que todavía no responden la encuesta. Bien, faltan alumnos. Para los otros, por favor, descarguen la guía de laboratorio que está en el aula virtual. Yo le he puesto de nombre 1.laboratorio, creo. No, 2.lab. Descarguen por favor la guía de laboratorio que tiene el nombre 2.lab para empezar ya, vamos a resolver esta guía. ¿No? Acá en esta misma guía dice, bueno, las partes de MATLAB y también unos pequeños, algunos ejercicios. Ya, por favor, los dos alumnos que faltan, les diría que respondan la encuesta y si tienen algún problema, por favor, háganmelo saber. Ya, entonces vamos a empezar con la explicación. Ya, yo tengo el MATLAB 2020A, pero realmente no ha habido mucho cambio, ¿no? A no ser que tenga una versión anterior, creo que esta interfaz con el Ribbon, creo que está desde el 2017, me parece. Si ustedes tienen una versión más antigua, que no creo, pues ahí sí sería un poco distinto. ¿No? Entonces, yo me imagino que todos lo tienen de esta manera.
¿no? Entonces, cuando tú ejecutas el MATLAB, te va a salir esta ventana de aquí. ¿Ya? Entonces, en esta ventana podemos identificar varias cosas. Uno es la ventana de comandos, ¿no? Que es donde tú puedes escribir, ¿no? Entonces acá puedes escribir 2 más 2, por ejemplo, y te puede servir como calculadora, ¿no? Que dice 4, ¿no? ¿No? También puedes asignar variables, ¿no? Por ejemplo, a igual a 2, ¿no? Y acá lo interesante con MATLAB es que en esta ventana de aquí de la derecha, la que dice Workspace, acá se guardan los valores de las variables. Entonces, esto sirve un montón para poder diagnosticar qué está mal en, nuestro, en nuestra programación, ¿no? O qué está mal en nuestros cálculos, ¿no? Entonces, yo puedo darle, bueno, asignarle otro valor, por ejemplo, una variable llamada b, digamos que b igual a 3, y acá inmediatamente cambia, ¿no? O yo puedo actualizar el valor de b y le puedo poner 5, por decir, ¿no? Y fíjese cómo ha cambiado, de 3 ha cambiado inmediatamente a 5, ¿no? ¿No? Vamos a ponerlo otra vez, b igual a 3, y acá pongo b igual a 5. En el momento que le doy enter, acá a la derecha va a cambiar inmediatamente, ¿no? Cambia inmediatamente a 5. Ahora, esta variable que dice ans es la respuesta. Cuando no asignas ningún valor, esta variable ans va a tomar esa respuesta, ¿no? Entonces, si por ejemplo pongo 5 por 5, pues ahí ans va a tener el valor de 25. Y puedo tomar ese valor también, ¿no? Puedo escribir ans y multiplicarlo por 2. Y ahí me va a dar 50. Como no le he asignado ninguna variable, entonces lo que se va a actualizar es el mismo ans. También puedo sumar variables, ¿no? A más b. Puedo asignarlas a otro variable, c igual a más b, y me está dando 7. Por si acaso, si es que no se ve, porque la letra de repente está muy pequeña, acuérdense que ustedes pueden darle zoom con la herramienta que está arriba a la izquierda del Blackboard. Ya, entonces ya sabemos para qué es el Command Window y para qué es el Workspace. Y bueno, las otras operaciones pues serían la división. Y si quieren ustedes elevar, ¿no?, a una potencia. Si quieren ustedes elevar a una potencia, tendrían que utilizar el sombrerito, ¿no? ¿No? A al cuadrado, por ejemplo, 4, ¿no? 5 a la 5, 3125, ¿no? ¿No? Entonces, con eso elevan a una potencia. Si ustedes quieren sacar la raíz cuadrada, tendrían que aplicar una función llamada SQLT. ¿De dónde viene SQLT? Bueno, pues eso es una abreviación de raíz cuadrada en inglés, ¿no? Square root. Entonces, si quiero sacar la raíz cuadrada de 2, entonces sería square root de 2, y ahí tendremos 1.4142. Ahora, si quieren sacar la raíz de otro número, pues ahí pueden utilizar igual el sombrero, ¿no? Si quieren sacar la raíz cúbica, entonces acá tendré que poner 5 a la 1 sobre 3, ¿no? Por propiedades, ¿no? Otra cosa que pueden hacer es asignar matrices, ¿no? Por ejemplo, A igual 2, 4, 3, ¿no? Y tengo una matriz ahí. Y a la matriz puedo hacerle varias cosas. Puedo sacarle la respuesta, puedo multiplicar matrices, ¿no? En este caso, si quiero multiplicar A por A, no se va a poder, porque para multiplicar matrices, las filas de uno tienen que coincidir con las columnas del otro. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si hago esto, me va a botar error. Pero sí podría multiplicar A por la respuesta de A, ¿no? Y va a salir 29. ¿No? Ahora, si ustedes quieren multiplicar los elementos de A por algún valor, pues podrían ponerle A por 2, ¿no? O si quieren ustedes multiplicar los elementos de A por A, pero elemento por elemento y no como un producto de matricial, entonces pueden hacer esto. Pueden poner A punto asterisco, asterisco es el símbolo de multiplicación, A. Entonces fíjense, ahí estaría multiplicando 2 con 2, 4 con 4 y 3 por 3, ¿no? Que es lo que sale aquí.
También puedo sacar la inversa de A. Para eso necesitaría una matriz cuadrada. Vamos a hacer una matriz cuadrada. Si ustedes quieren hacer una matriz cuadrada, tienen que escribir entre corchetes por filas, ¿no? Entonces, la primera fila, por decir 1, 3, 4, quieren pasar a la siguiente fila, tienen que ponerle punto y coma, ¿no? Entonces, 4, 5, 6, y a la siguiente fila vamos a ponerle 6, 6, 5, 9, por decir. Entonces le dan Enter y ahí tienen una matriz cuadrada. Entonces yo le puedo sacar la inversa a la matriz cuadrada con la función int. Ahí tengo la inversa, ¿no? Y ya pues con eso podría ser, eso también se podría multiplicar con A por B, ¿no? Multiplicación de matrices, ¿no? Entonces esas son las funciones que puedo hacer con MATLAB. MATLAB, por si acaso, para que ustedes sepan, significa laboratorio de matrices. Entonces para operar matrices, MATLAB es muy bueno. Ahora vamos a explicar lo que es esta ventana acá de la izquierda. Esta ventana de la izquierda es el contenido que ustedes tienen en el escritorio que aparece acá, o en el directorio que tienen acá arriba. Entonces acá les sugiero que pongan el directorio donde se encuentran, ¿no? Le dan clic y buscan ahí en su disco duro el directorio donde se encuentran ahorita mismo. Entonces yo estoy en una carpeta llamada control dentro de una carpeta de escritorio. Y todos los archivos que están en esa carpeta van a estar aquí, ¿no? Entonces ese va a ser como su carpeta de trabajo. Entonces el contenido va a estar aquí. Entonces ahorita vamos a llenar ese contenido con archivos. Si ustedes quieren entrar a Simulink, aquí en la pestaña Home, pueden dar clic acá al Simulink y bueno, el Simulink se va a ejecutar, pero ahorita no lo vamos a tocar, ¿no? Le va a salir esta ventana y le tendrían que dar a Blank Model para que ya tengan un modelo, un espacio en blanco para que puedan ir armando su diagrama de bloques. Pero esto lo vamos a explicar dentro de un ratito, ¿no? Así se ve el Simulink. Ahora bien, ya, ¿qué son todos estos botones? Bueno, acá lo que más te importa va a ser este botón que dice New Script. ¿Por qué? Porque si bien tú puedes hacer un montón de operaciones acá, ¿no? Multiplicaciones, divisiones, hasta funciones, ¿no? 2 más 5, 4 por 7, ¿no? O con las variables, ¿no? A más 2, ¿no? A más 2 por C, ¿no? Es muy útil, bueno, si tú lo haces en la ventana de comando, pues ahí podría haber alguna desventaja. ¿Por qué? Porque de repente, digamos, que has hecho un montón de operaciones y te equivocaste, digamos, o quieres probar otro valor para calcular, o quieres modificar el cálculo, por ejemplo, de esta operación, ¿no? De A más 2, digamos que realmente era A más 3. Entonces, si yo lo hago en la ventana de comandos, voy a tener que repetir todo lo que he escrito. Entonces, para no repetir todo lo que he escrito, existen lo que son los scripts, ¿no? El script es como un archivo, ¿no? Donde coloco todos los comandos que quiero ejecutar. Entonces, para crear un script, ustedes tienen que darle clic aquí, arriba a la izquierda, donde dice New Script, ¿no? Y le va a salir una nueva ventana donde ustedes pueden ejecutar todos sus comandos, ¿no? Entonces, acá puedo poner A igual a 2, B igual a 3, ¿no? Y pongo que C es igual a, no sé, 5 por B más A, ¿no? Entonces, si yo quiero ejecutar el script, tendría que darle el botón de play, ¿no? Y el botón de play va a querer guardar, pues, el archivo, acá le pueden poner el nombre, en la carpeta de trabajo que ustedes tienen, ¿no? Entonces, todos los archivos que son con script tienen extensión .m. Y todas las versiones de MATLAB pueden abrir los archivos .m, porque realmente es como un archivo de texto. Incluso pueden abrirlo con el Notepad y ver lo que contiene. No es necesario tener el MATLAB para ver lo que contiene. ¿No? Entonces, acá le ponen el nombre y ponen guardar. ¿No? Entonces, fíjense cómo en la carpeta de trabajo se ha guardado el primer script. ¿No? Entonces, con esto pueden ejecutar el script cada vez que quieran cambiar algo. Entonces, digamos que B no era realmente 3, sino era 5. Entonces, le doy clic otra vez a Run y va a calcular C, pues 27, ¿no? ¿No? Ahora, es una buena costumbre que cuando ustedes pongan un script, acá, bueno, acá seguramente deben haber hecho un montón de cálculos. Ahora, esos cálculos, puedes sin darte cuenta, de repente tomar un valor de algo que ya se había calculado.
¿no? Que lo calculaste, digamos, de forma manual y no te das cuenta, pues, porque está en el workspace. Entonces, es una buena costumbre borrar todas las variables que tienes en el workspace antes de ejecutar el script, o antes de ejecutar, o antes de hacer todos los cálculos que están en tu script. Entonces, para eso utilizas el comando clear, que va a borrar todas las variables del workspace, ¿no? Y si tú quieres hacer comentarios, en este caso, es con el símbolo de porcentaje. Pues acá puedo escribir un comentario con, con el comando clear, ¿no? Entonces acá puedo poner que esto borra todas las variables del workspace. Entonces ejecuto, y bien cómo he eliminado todo y solamente ha quedado lo que estoy calculando acá. Ya, eso sería básicamente la forma, pues, de trabajar con con el MATLAB. Ahora, puede ser que también quieras guardar sin darle RAM, puedes darle, ¿no? Guardas acá con el disquete. ¿No? Espero que ustedes se acuerden cómo es un disquete, o para qué servía un disquete. Entonces, sería para guardar archivos, ¿no? Entonces, si quieren guardar el script, le dan clic a Save. Si quieren crear un nuevo script, le dan acá New. Ahora, de repente alguien se perdió y dice, ¿qué pasó con el Simulink? ¿Dónde está? Ah, eso está en la pestaña Home. Acuérdate que si quieres ver todo lo que tiene que ver con el script, pues te van a la pestaña Editor. ¿No? Entonces, bueno, ese sería básicamente los comandos más importantes del MATLAB. ¿No? Acá hay otros comandos, como por ejemplo para guardar el workspace. ¿No? Puedes guardar el workspace o puedes crear nuevas variables, pero esto no lo vamos a utilizar mucho. Acá puedes abrir nuevos scripts con la función open. Y bueno, acá tengo el Simulink y en el caso de, bueno, esta pestaña plots es, bueno, para generar dibujos, pero esto no lo vamos a ver. Lo vamos a hacer directamente con la línea de comando. Y estas son las aplicaciones que tienen instaladas en su computadora. ¿No? Estos son los toolboxes que han escogido instalar ustedes. ¿No? Y acá en el editor, pues lo más importante pues, sería el new para crear un nuevo script, el open para abrir un nuevo archivo y el save pues, para guardar. ¿No? También hay una función para comparar, incluso para imprimir. Y acá también, si tú quieres pues, comentar, digamos, estas tres líneas, puedes darle aquí, clic aquí en comentar, para que le comente toda esa parte del código y no se ejecute. Y si quieres quitarle los comentarios, seleccionas a toda la parte que quieres quitarle los comentarios y le das clic acá al comentario con una X. ¿No? Y bueno, esta parte de los breakpoints, esto es para lo que se llama pues hacer un debug de nuestro script. Pero eso ya es un poco más avanzado. Eso les dejaría a ustedes ya para que ustedes lo investiguen en sus ratos libres, que es algo que no vamos a utilizar ahora. Ya, bien, entonces eso sería lo básico de MATLAB. Y eso también es lo que aparece aquí, en la guía, ¿no? Entonces acá le explica pues qué significa cada ventana. El explorador de archivos, que sería este de la izquierda. El explorador del espacio de trabajo, que sería este de aquí. Ahora, la versión de MATLAB que tienen acá en esta guía es la del MATLAB antiguo, porque acá no tiene la interfaz Ribbon. No, acá tiene la antigua interfaz. Pero fíjense que no han cambiado muchas cosas en el aspecto, bueno, en caso de las ventanas, ¿no? De la organización. ¿No? Entonces, bueno, si quieres buscar algo en tu script, puedes darle acá a Find y puedes buscar y reemplazar. Pero bueno, como recién estamos empezando, realmente nuestros scripts no van a ser muy largos. Como dice acá, puedes trabajar con matrices. Puedes hacer, bueno, vamos a escribir una matriz, ¿no? Para hacer ejercicios ahí y ustedes me van a decir para qué sirve cada comando, que ya hemos visto algunos, ¿no? En el caso de A, bueno, puedo escribir no sé, 1, 2, 4. Acá pongo punto y coma. Ya. Puede ser que tu versión de MATLAB coloque el script en otro lado o coloque el script o directamente la G ni siquiera esté ahí, sino que esté flotando. Entonces, para eso tendrías que irte a Home y acá en Layout le pones Default. ¿No? Y default significa por defecto, ¿no? Entonces, por defecto va a aparecer, pues, la organización por defecto, pues, del MATLAB. ¿No? También puede ser que esto, si quieres, también puedes sacar esto de aquí, ¿no? O moverlo donde tú desees. Bueno, acá si quiero
Acá lo puedo sacar para que sea flotante, tendría que darle clic a la fecha de acá y le pongo undock, ¿no? Y acá está libre, ¿no? Pero bueno, yo prefiero trabajar con en la ventana ahí insertada. Ya, entonces voy a escribir la matriz, no sé, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a poner. ¿No? Yo puedo hacer una matriz así o también puedo generar una matriz aleatoria, ¿no? Con una función llamada run. ¿No? Entonces el run, mejor lo escribimos acá para que se vea de manera inmediata. No, el run sirve para generar un número aleatorio. Entonces acá le puedes poner run 1 y te va a generar un solo número aleatorio. Si le pones 2, te va a generar una matriz cuadrada de dimensión 2 con números aleatorios. Entonces acá puedo escribir, no sé, por decir 10 y me va a salir una matriz de 10 por 10 con números aleatorios. Si lo vuelvo a ejecutar, me van a salir otros números. Si quieren ejecutar el último comando, le dan flecha arriba y va a salir el último comando. Y de hecho pueden elegir los últimos comandos acá en este historial. Le dan clic otra vez y sale, ¿no? Si de repente quieres una matriz que no sea pues cuadrada, pues escribes pues la dimensión de la matriz, ¿no? Filas con columnas, ¿no? 2 filas, 4 columnas, y ahí me va a botar un valor aleatorio con 2 filas y 4 columnas, ¿no? Entonces, acá puedo crear la matriz B, siguiendo eso. Vamos a hacer que sea cuadrada, ¿ya? Vamos a poner que sea de 3 por 3. Entonces yo ejecuto esto de acá y acá tengo mis dos matrices. Entonces, díganme ustedes, ¿qué es lo que hace el primer comando, sum A? ¿Qué es lo que haría el primer comando? Ah, por si acaso, un detalle. Acá, si ustedes, bueno, cuando ustedes le dan clic a Run, bueno, se van a ejecutar todos los comandos y van a aparecer acá en la ventana de comandos, pues, ¿no? Ahora, puede ser que ustedes no quieren que aparezcan los comandos ahí. Entonces, si no quieren que los comandos aparezcan, tendrían que ponerle punto y coma bueno, a cada operación que no quieren que aparezca, ¿no? Pues de repente no quiero que aparezcan estas tres operaciones. Entonces le doy clic ahí y solamente va a calcular, ¿no? A partir de que acá es donde empieza la ejecución, solamente va a calcular las dos matrices. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos comandos? A ver, probemos. Ajá, sumaría las columnas, pues, ¿no? ¿No? ¿Y qué hará, a ver, el diag? ¿Qué es lo que hará aquí? Que, bueno, creo que su mismo propio nombre, el mismo nombre lo dice, ¿no? El diag te calcula la diagonal, ajá. Y det, ¿qué creen que calcula? Pues, eso también está fácil, ¿no? Que calcula la determinante, ¿no? ¿No? Det te calcula la determinante y, bueno, imp ya sabemos que calcula la inversa.
y el apóstrofe calcula la transpuesta. Entonces sale la ejecución del código. De repente, ¿por qué le he puesto punto y coma a todas? ¿A todas las oraciones? Si le pones punto y coma a las operaciones, no van a salir abajo. Pero sí se van a ejecutar. Y lo puedes observar. Te puedes dar cuenta que se ejecutan en el workspace. Ahora, si quieres que se vea el código, pues quítale el punto y coma. ¿Pudiste hacerlo? A ver, para los demás. Ya. A ver, para los demás, bueno, la parte de expresiones ya la hemos visto porque ya hemos dado pues valores, asignado valores a variables. Pueden hacer operaciones como he hecho la operación aquí. Acuérdense que el sombrerito es para elevar a una potencia. Y bueno, pueden sacar seno con la función sin y pi está guardado como un número ya, pi ya tiene un valor en MATLAB. Si ustedes ponen pi, ya les va a salir 3.1416. Pero de repente alguien dice, pero son muy pocos decimales, ¿no? 4 decimales, porque yo sé que pi es 3.141592 y varios números más. ¿No? Entonces, si tú quieres ver más números, puedes cambiar el formato. Puedes escribir format long y otra vez ejecutar pi y ahí te van a salir más números. Si quieres regresar, porque son muchos números, entonces puedes escribir format short y ahí regresas a la notación más corta. Y como les dije, pueden calcular el seno. No, acuérdense que acá todos los ángulos se tienen que dar en radianes. Entonces acá, si quiero sacar seno de pi medios, me va a salir 1. Ahora, puede ser que alguien se aventure a cambiarle el valor a pi, que sí se puede. ¿No? Puedo poner pi igual a 10, por decir. Ahora, cada vez que ejecutes pi, pues te va a salir 10 y ya hayas perdido el valor que tenía pi. ¿No? Ya no lo vas a poder utilizar, pues, ya no va a salir 3.14, pues, ¿no? Pones pi medio y te va a salir cualquier otra cosa. ¿Qué puedes hacer? Si quieres recuperar el pi, pues borras esa variable que has creado. Puedes escribir clear pi, y ahí se borra pi, y otra vez, si yo lo llamo, me va a salir el valor que tenía originalmente. Eso también tienen que tener cuidado, porque las funciones, por ejemplo el rand, también pueden chancarlas y asignarles un valor. Y si hacen eso, pues ya la función ya no va a funcionar. ¿No? Así que tengan cuidado con las funciones por defecto de MATLAB. Y si algún momento pues ven que sale un error, ¿no? A ver, puede ser una posibilidad de que ustedes han chacado una función y por eso no les resulta. Bien. Hay otras funciones para el caso de la generación de matrices. Ustedes pueden generar matrices de puros ceros. Y acá escriben las filas y columnas de lo que necesitan. Puedo poner 4 y 10, por ejemplo. Van a salir 4 filas y 10 columnas de puros ceros. Puedo hacerlo también de puros unos. 4 y 5, por decir. 4 filas y 5 columnas de puros unos. Con la función i puedo generar la matriz identidad, ¿no? Del tamaño, bueno, se supone que la matriz identidad es una matriz cuadrada, pues, ¿no? Yo puedo poner pues la dimensión de la matriz cuadrada y me va a salir ahí. Pero también hay una matriz identidad pues que no necesariamente es cuadrada, ¿no? Su diagonal, donde se pueda, pues va a aparecer 1, 1, 1, ¿no? Por ejemplo, esa matriz no es una matriz cuadrada. Sin embargo, el MATLAB va a generar una diagonal donde sea 1, 1, 1.
¿no? Igual si lo haces en la otra forma, ¿no? 3 y 4, por decirlo. Luego está el rand, que ya les dije para qué sirve. No, 2,3. Ahora, el rand genera números aleatorios considerando que la distribución es uniforme. Y rand n genera números aleatorios considerando que están normalmente distribuidos, ¿no? ¿Se acuerdan la distribución normal en estadística? La distribución normal en estadística, no, bueno, si ustedes se acuerdan, pues hay un valor que aparece más veces que otros, que es el valor promedio, ¿no? Y los valores más altos y más bajos aparecen menos, ¿no? Esa es una distribución normal, ¿no? Entonces, el rand n trata de simular esa distribución. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, 10 valores, ¿no? Entonces, acá en 10 valores ejecutados con rand n, ustedes pueden observar que hay valores que se repiten más, ¿no? Los valores que están cercanos a cero, ¿no? En cambio, valores que están muy altos, por ejemplo 2.42, se repiten muy poco, ¿no? De hecho, una sola vez llega hasta 2.42. En cambio, si utilizo rand solamente, ahí los valores están uniformemente distribuidos, ¿no? Entonces tienen dos formas de generar elementos aleatorios. Luego, bueno, ustedes pueden aplicar álgebra lineal, ¿no? Acuérdense que un sistema de ecuaciones se puede resolver expresándolo como matrices, ¿no? Esto de acá se puede representar como A por X igual a B. ¿No? Pero esto de repente les sea más útil para control 2, donde se trabaja con bastantes matrices. Entonces, para resolver X, se puede pasar el A la derecha, ¿no? Dividiendo, ¿no? Con su inversa. Acuérdense que en matrices o en álgebra lineal es distinto multiplicar por la izquierda que multiplicar por la derecha, ¿no? Algunos autores le llaman a esto premultiplicación y postmultiplicación. Entonces, esta A está a la izquierda, ¿no? Entonces, si yo le paso al otro lado a dividir, va a dividir a la izquierda. Entonces, es por eso que sale a la menos 1 por b, ¿no? Entonces, a la menos 1 por b, yo puedo llevar a la menos 1 o también utilizar la función im, ¿no? Que saca la inversa de a, y eso lo multiplico por b, y finalmente tendría acá la solución de este sistema de ecuaciones. Ahora viene algo más interesante, que sería cómo graficar en MATLAB. Graficar en MATLAB es fácil también, pero graficar en MATLAB es fácil, pero de repente no es la forma que ustedes están pensando o no es la forma que ustedes quisieran que sea, ¿no? De repente alguno podría pensar, ya, bueno, para graficar se utiliza la función plot. Pues de repente a alguno le gustaría que, bueno, de repente yo pueda escribir, pues, que se haga la gráfica de x al cuadrado. Y MATLAB no funciona así. No, MATLAB no trabaja tanto con parte simbólica, porque eso sería trabajar, pues, con parte simbólica, con parte numérica. Entonces, si yo quiero sacar la gráfica de x al cuadrado, tengo que decirle el dominio y el rango de esa función, ¿no? Entonces, el dominio y el rango. Entonces, en el dominio podría escribir pues todos los números que van a ser el dominio, ¿no? Acuérdense que el dominio es todo lo que es x y el rango es todo lo que es y, ¿no? Entonces, para cada punto del dominio y para cada punto del rango, yo dibujo un punto, pues, en la gráfica, ¿no? Eso es lo que ustedes hacían, pues, manualmente, ¿no? Entonces, eso mismo tienen que darle a MATLAB. Pero ahí sí MATLAB te da herramientas para que eso lo puedas escribir de forma rápida, ¿no? No vas a escribir punto por punto. Entonces, por ejemplo, y bueno, cada punto, ¿cómo se expresa? Pues como un vector o como una matriz. Entonces, una opción sería, pues, escribir, por ejemplo, del 1 al 5. Entonces, puedo escribir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lógicamente, ahí sabemos, pues, que nos vamos a demorar un montón, ¿no? Entonces, una opción mejor es utilizando una función de MATLAB, que se hace con los dos puntos. Entonces, yo puedo escribir x igual 0 al 5 y me va a escribir este mismo vector. Entonces, si yo ejecuto esto de aquí, vamos a hacer control C, control V, ahí tengo la parte del dominio, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero eso también lo he podido escribir de esta forma, ¿no? 0, 2 puntos, 5. Y me sale exactamente lo mismo. Ahora, de repente alguien
podría pensar, ¿qué pasa si quiero de 2 en 2? O de 0.1 en 0.1. Fácil. Puedes escribir 0. Entonces, digamos que sea de 0.1 en 0.1. Entonces, esto va desde 0, con pasos de 0.1 hasta 5. ¿No? Y ahí se van a generar un montón de números. Entonces, fíjense cómo pasa de 0.1 en 0.1 hasta llegar a 5. Entonces, esta herramienta es algo que nos va a simplificar mucho las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quiero hacer la gráfica, ¿no?, de x al cuadrado cuando el dominio va de 0 a 10, por decir. Entonces, yo puedo escribir de 0 al 10. Puntos. Y en el caso de y, pues el rango sería pues x al cuadrado, ¿no? Entonces acá sí escribo x al cuadrado. Entonces, ¿qué va a hacer MATLAB en esta parte de aquí? ¿No? Con x igual a 10, esto de acá lo vamos a comentar para que no se ejecute. Si yo ejecuto esto, aquí va a salir un error. Primero va a calcular x de 0 al 10, que aquí está. Luego, acá va a salir un error porque MATLAB piensa que tú quieres multiplicar dos matrices, ¿no? Esta matriz por sí misma. Pero si ustedes se acuerdan del álgebra lineal, no se puede, pues. Porque las filas de una matriz tienen que coincidir con las columnas de otra para que se pueda multiplicar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es fácil. Si yo quiero, lo que realmente yo quería era elevar al cuadrado cada elemento del dominio, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Acuérdense que puedo utilizar el comando punto. Entonces, cuando ustedes le ponen x punto el sombrero, quiere decir que le va a elevar al cuadrado, bueno, con 2, quiere decir que va a elevar al cuadrado cada elemento de x. Y no va a ser un producto matricial, sino va a elevar al cuadrado cada elemento de x. Entonces, si ejecuto esto de acá, le doy play, ahora sí va a calcular, pues, ¿no? Tengo 0, 1, 4, 9, 16, 25, 26, ¿no? Entonces, lo único que faltaría es escribir plot x, y, y eso ya me va a dibujar, pues, la gráfica de x al cuadrado. Le doy clic a play, y bueno, acá sale esto de acá, que lo podemos cerrar, y ahí sale la gráfica de x al cuadrado. Entonces, de repente quieres x al cubo. Como lo he escrito todo en el script, puedo hacer el cambio fácil, ¿no? Entonces, en lugar de 2, pongo acá 3 y ejecuto otra vez play. Y ahí está x al cubo. Ahora, alguien podría decir, profe, acá se ve, acá se ve medio cuadrado la curva, ¿no? No se ve con tanta resolución. Entonces puede hacer algo. Puede hacer que el dominio sea más denso, pues, ¿no? Porque acá está saltando de 1 en 1. Entonces puedo poner que vaya de 0.1 a 0.1 hasta 10. Ejecuto el script y ve redondito, ¿no? No, pero si tú le haces zoom, que le puedes hacer zoom con esta lupa, si le das clic acá en la lupa, te vas a dar cuenta que realmente entre 0.1 y 0.1 está yendo como rectas. ¿No? De 0.1 y 0.1 realmente son los puntos que están dibujados ahí y los puntos 1 con rectas. Ahora, puede ser también que no quieras que MATLAB una los puntos con rectas. Quieres que aparezcan pues solamente los puntos. Entonces puedes escribir ahí en plot una coma y acá con apóstrofe o con corchetes puedes escribir entre comillas, puedes escribir asterisco. Entonces cuando MATLAB reciba esto va a plotear los valores del dominio del rango, pero no los va a unir con puntos, sino que cada punto va a tener un asterisco. Entonces si ejecuto esto de acá, ahí lo tenemos, ¿no? Cada punto tiene un asterisco. También pueden cambiarle de color si desean. Dentro de estas mismas comillas, pueden escribir, por ejemplo, R de red. Ejecutan y se cambia de color. Ahora, esa R la pueden poner detrás, me parece que también funciona así. ¿Sí? ¿No? Puedo escribir G de green y ahí en color verde. ¿No? Ahora, plot aquí, digamos que X a la quinta. Y puedo bloquear las dos figuras, ¿no? Entonces, en este caso, este es mi dominio, ¿no? Este es un rango para la función x al cubo y este es otro rango. Entonces yo puedo escribir las dos gráficas.
Entonces, acá le tendría que poner una coma y acá le puedo poner la cantidad de gráficas que tengo. Solo que tengo que volver a poner el dominio y el rango, ¿no? Entonces, el dominio para la segunda figura sería X. El rango para la segunda figura sería Z. Y vamos a ponerle de color rojo, vamos a ver. Ponerle que esté unido por líneas y tengo color rojo. Entonces le doy play y ahí tenemos, ¿no? Solo que el X a la quinta sube muy rápido y el otro no se ve. No se ve bien. Entonces le voy a poner acá a la cuarta. Y ahí se ve un poco mejor, ¿no? De repente, si me acerco un poco acá con el zoom, puedo verlo mejor. Bueno, está subiendo muy rápido. Entonces vamos a ponerle 3.2 por decir. Bueno, ahí se ve un poco mejor. ¿No? Entonces, bueno, acá también lo han hecho con el seno. Acá se explica pues en los archivos M, que ya les expliqué, los scripts. Y acá hay una serie de funciones que vamos a utilizar. No vamos a utilizar todas por si acaso, porque acá hay funciones que se van a utilizar el control 2. No se guíen tampoco por las que tienen color, por los que están en negrita. ¿No? Hay funciones que están en negrita que no vamos a utilizar aquí. ¿No? Por ejemplo, Acker no lo vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar bode. ¿Ya? Bode, feedback y pulse. No, pero eso ya lo veremos ya en otro laboratorio. ¿No? Cómo se utilizan esas funciones. ¿No? Y luego vendría lo que es el Simulink. Pero esta parte del Simulink creo que sería ya mejor verla en el siguiente laboratorio. ¿Ya? A ver, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto ahorita? ¿Lograron hacer las dos figuras? Fabrizio, de repente te convenga utilizar la máquina remota del UPC, porque esas son Core i7 y tienen 16 GB de RAM. Para ver la gráfica tienes que hacer la función plot. ¿Así? Qué raro que se esté demorando tanto. Entonces de repente es por la conexión. Acuérdense que la función plot es para graficar. Voy a poner acá con un comentario. Ah, es que acá le cambié el exponente. Para el Z, al exponente le he puesto 3.2. Acuérdate también de ponerle play, ¿no? Para que actualice. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ¿cuál es el comando más importante de MATLAB? La función help. Porque tú puedes escribir help y la función que quieres utilizar, por ejemplo plot, y te dice cómo utilizarla. Ah, para los laboratorios calificados puede ser con cualquiera. Si quieres puedes usar la remota o si quieres puedes usar la computadora que tienes en tu casa. ¿No? Entonces acuérdense el comando help, porque el comando help también te va a ayudar a saber pues los parámetros que tiene cada función. Por ejemplo, en el caso de rand, ¿no? Pongo help rand y acá me dice qué tipos de parámetros soportan. ¿No? Por ejemplo, acá te dice que eso date una función distribuida que está en W01. Por ejemplo, eso no los he dicho, ¿no? Eso le dicen acá. Y recibe pues un parámetro. Entonces, si ustedes quieren ver más detalles acerca de esto, le pueden dar clic acá a Documentation for Rand. Es clave que ustedes utilicen esto porque no es obligatorio que, pues, tampoco les puedo pedir pues, que se memoricen todas las funciones, ¿no? Y todo, o bueno, que se memoricen lo que hace cada función.
¿no? O los parámetros que requiere cada función, ¿no? Solamente basta, bueno, después de que acaben el curso, ¿no? Que se acuerden que estas funciones existen y qué es más o menos lo que hacen. ¿Por qué? Porque al final tú tienes el MATLAB frente a ti y puedes escribir help run para acordarte lo que hiciste en este curso y lo puedes aplicar inmediatamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces ya nos quedaríamos aquí. Yo voy a estar ausente unos 10 minutos hasta que a las 8 aprox entre ya el siguiente grupo. ¿Ya? Así que les deseo buenas noches.